Y en Infobae TV estamos en comunicación. Yo debería presentarlo como el exdiputado nacional, ahora fundador del nuevo espacio político Cultura Porteña. En realidad me gusta presentarlo como un intelectual, como que lo es. Siempre es interesante escucharlo y leerlo a Fernando Iglesias. Fernando, ¿cómo estás? Soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. A propósito, y apela a tu condición de intelectual, de alguien que piensa, que acepta la contradicción, que trata de descubrir en el otro un pensamiento distinto. ¿Cómo te cae esta información que muestra que el gobierno pide ayuda a una agencia de los Estados Unidos a través de la embajada para investigar qué tuitero, se solidariza con Campagnoli? Bueno, no me sorprende. Me parece que las aspiraciones totalitarias de este gobierno estaban claras desde el principio para quien las quisiera ver. Muchos, como yo, lo hemos denunciado. Yo recuerdo hace no mucho tiempo que yo caractericé al kirchnerismo como una forma de stalinismo débil, ante el escepticismo y hasta la burla de quienes decían eso. Y es cierto, la respuesta habitual a esto es que, bueno, no hay campos de concentración, no han provocado un genocidio, cosa que ciertamente es evidente, pero lo que cuando uno dice que son estalinistas débiles se refiere justamente a este tipo de cosas, a que su forma de pensamiento es esa. Obviamente el contexto es completamente diferente al contexto de la primera mitad del siglo XX, donde los totalitarismos eran posibles. Hoy la situación es completamente diferente, pero cuando uno ve cómo razonan, ¿no? Cuando uno ve cómo destruyen a la justicia, primero atacando, por ejemplo, a un fiscal como Campagnoli por hacer su trabajo, y cuando después quienes tratamos de defenderlo somos descalificados y perseguidos, además con este mecanismo absurdo y contradictorio que vos acabas de describir, queda claro cuáles son las intenciones y qué es lo que harían si tuvieran el poder para hacerlo. Aparte hay una contradicción ideológica, ¿no? O sea, el gobierno se ha cansado, por lo menos en el discurso, de anatematizar a los Estados Unidos y ahora recurrir a través de la Cancillería de la Embajada de los Estados Unidos para buscar quién apoya a Campagnoli es contradictorio. No, sí, si lo mirás así, es coherente en el sentido de la falta absoluta de principios. Nadie puede creer que este gobierno tenga ningún tipo de fidelidad a lo que proclama. La coherencia del kirchnerismo no está en el discurso ideológico, sino en la disociación entre la realidad y lo que hacen. Y esto nadie puede sorprenderse, lo dijo Néstor Kirchner. Públicamente dijo, miren lo que yo hago y no lo que yo digo. Y lo que ellos hacen es esto, aliarse con quien sea, inclusive con sus enemigos declarados, como podría ser la Embajada de Estados Unidos, o con Ahmadinejad, y lo único que les importa fundamental, y la coherencia, ¿dónde está? Está en la conservación del poder y en la conservación de los beneficios políticos y económicos de la conservación del poder. Esa es la coherencia del kirchnerismo. Todo lo demás es relato y nadie puede darse por engañado, porque, como te dije, lo dijeron de entrada, simplemente había que parar la oreja. Lamentablemente, quienes de entrada lo denunciamos no fuimos muy escuchados y por eso pudieron avanzar tanto. Ahora digo, ¿qué obsesión con el tema Campagnoli? Porque digo, yo no recuerdo en la historia judicial argentina que se acuse a un fiscal por exceso de investigación. Digamos, si no ha violado una garantía esencial, que no es el caso, porque ni los propios acusadores creen que ha violado una garantía esencial del debido proceso. Hay como una obsesión que se puede explicar, al menos lo pienso, y por eso te lo planteo para que me digas. O porque, hay como algo en particular respecto de Campagnoli y se quiere ejemplificar al resto, o porque este fiscal se ha atrevido a un empresario socio del gobierno como ha sido Lázaro Báez. ¿Dónde encontrás la explicación? No, yo no creo que haya una obsesión con Campagnoli, no es algo personal. La obsesión es destruir todos los mecanismos que limitan el poder. El poder democrático, el poder republicano, es por definición un poder limitado. Es un poder limitado por los otros poderes, la división de poderes, y uno de esos poderes es la justicia, el otro es el Parlamento. Claro. Ellos, sacando el 54%, y han logrado destruir el Parlamento y convertirlo en una escribanía. Y el poder que les molesta es la justicia, no Campagnoli. Recordemos que para consagrar la impunidad de Vudú, Campagnoli es la segunda etapa. La primera etapa exitosa, cuando gran parte de la sociedad argentina apoyaba, fue la destitución del fiscal Rívolo, que fue el primero que empezó
con las investigaciones sobre Vudú. Descabezaron al fiscal, al juez y hasta su propio procurador general, que era Rigui, que es una figura para el camporismo kirchnerista, una figura mítica, Claro. curso de la época de la superintendencia, etcétera, etcétera. No tuvieron ninguna duda en descabezar al propio Rigui, que era tropa propia, para decirlo en su forma militar de razonamiento que aplican siempre, porque siempre critican a los militares, pero tienen el militarismo adentro. Y lo que quieren, la obsesión no es con Campagnoli ni con Rivolo tampoco, es la obsesión de destruir toda limitación al poder, ya sea de la prensa o de un poder independiente que es la justicia. Esa es la obsesión, la concentración del poder, y ese es el rasgo esencial del totalitarismo. De aquí hacia diciembre del 2015, que se va a producir inevitablemente el recambio del gobierno, ¿qué perspectiva política ves, Fernando? Yo veo dos. En 2015 veo la apertura de dos posibilidades. Una es la apertura de un nuevo ciclo peronista a cargo de Massa o de Scioli, que no va a durar 4 años. Si consiguen 4 años van a lograr 8, con el truco de siempre, que es hipotecar el futuro, que armar una nueva plata dulce, que es lo que siempre han hecho. Y la otra alternativa es una alternativa democrático-republicana, encarnada en dos fuerzas, una democrática y republicana de centro-derecha, que es el PRO, y una democrática republicana de centro-izquierda, que es UNE. Y a mí no me parece tan importante, yo tengo mis preferencias, pero no me parece tan importante decidir si queremos una alternativa democrática republicana de centro-derecha o una de centro-izquierda. Lo fundamental es que tengamos una democracia republicana. Por eso yo espero, y lo he dicho y los voy a seguir diciendo cada vez que tenga la oportunidad, que salgamos de esta falsa polémica entre o PRO y UNEM van separados o armamos una nueva alianza. Hay una alternativa intermedia que es mucho más interesante e inteligente, que es que vayan separados, pero que definan un solo candidato de la oposición al peronismo, no solo al kirchnerismo, al peronismo, en las elecciones, en las PASO del año que viene. Es decir, para mí, PRO y UNEM tendrían que definir un candidato antes de la PASO, y en las PASO darle la oportunidad a los ciudadanos para decidir si queremos una fuerza democrática republicana de centro-derecha o de centro-izquierda, sin necesidad de mezclarse ni de hacer un gobierno común, simplemente llegar al momento de las elecciones con un solo candidato para garantizar que llegue al balotaje y para garantizar una opción que pueda gobernar la Argentina en el 2015 para adelante. Si no se hace esto, me parece que la opción que va a predominar es la del peronismo y muy particularmente la de Massa, que se va a llevar todos esos votos. Pensando, me queda claro lo que sentís por el kirchnerismo, absolutamente. Pero digo, pensando en el peronismo post-kirchnerista, ¿Scioli y Massa son más de lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Les ves diferencias? Mirá, van del último cuarto de siglo, 25 años, ha gobernado 23 el peronismo, tratando de convencernos de que todo lo malo pasó en los 2 años que no gobernaron ellos, la alianza, de la cual además formaron parte muchísimos peronistas y muchísimos kirchneristas. No te voy a hacer la lista, Sí, claro. empezando por jefe de gabinete como Valmedina, ex vicepresidente como Chacho Álvarez, la diputada Conti, Sabatella, y bueno, sigue Lagarré, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, a mí me parece que la gran opción hoy es, si los argentinos queremos tener un país, queremos tener una república, o queremos seguir en manos de una mafia que nos está llevando como las tradicionales mafias. Yo no sé si vos viste El Padrino. Sí, claro. Al principio, uno de los problemas que tenía Vito Corleone era que él no quería entrar en la droga. Y el gran conflicto era si se metían o no se metían en la droga. Bueno, ya nos han llevado, ya vemos dónde estamos con respecto al tema droga, al tema delincuencia y al tema de que las mafias controlen casi todo el país. Y me parece que esta es la gran amenaza del 2015, justamente que Vito Corleone, después de haber explotado los negocios menores como el juego de azar y la prostitución, meta a todo el país definitivamente en la droga. No nos olvidemos que los grandes reductos en los que hoy se lava dinero en la Argentina son Nordelta y Puerto Madero. De manera que yo no quiero ni a los que están en Puerto Madero y están siendo enjuiciados gracias a gente como Campagnoli, ni tampoco a quienes son la alternativa de recambio desde Nordelta.
Última pregunta más personal. Estás trabajando en este nuevo espacio que es Cultura Porteña. Contame un poco con qué intenciones, con qué aspiraciones. La Cultura Porteña es un partido político y no es un partido político. Es un partido político en el sentido de que pasó el aviso, necesitamos 4.000 avales para poder presentar una lista en el 2015. De manera que quienes quieran apoyarnos pueden entrar a culturaporteña.com, llenar los datos y después vemos cómo hacemos para que nos firmen un aval ciudadano. Desde ese punto de vista es un partido político porque queremos tener 4.000 avales, reconocimiento de la justicia electoral y presentar una lista por lo menos a la legislatura y si se puede al Congreso en el 2015. Pero no somos un partido en el sentido de que no tenemos la ambición de gobernar ni la ciudad ni el país desde Cultura Porteña. Lo que creemos es que hay mucha gente que viene del pensamiento, de las artes, intelectuales, periodistas, escritores, que tienen una actuación política relevante, que han sido defensores de la República y han denunciado el populismo cuando una gran parte de los políticos profesionales miraban para otro lado, y que sería bueno que hubiera un partido que les permitiera proponerse como candidatos a la legislatura de la ciudad o al Congreso de la Nación sin ninguna atadura ideológica, sin necesidad de que participen de una campaña política partidaria y que puedan dar 4 años de su vida para llevar nuevas ideas y nuevos debates y su figura al Congreso. Yo creo que sería muy bueno. No voy a hacer nombres porque no quiero utilizar ningún nombre, pero pensemos en todas esas personas que circulan por los programas de televisión o que aparecen en el espacio público con sus artículos, con sus libros, en las muchas ideas que podrían aportar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Congreso, y lo que estamos tratando es de armar, si juntamos los benditos 4.000 avales, un dispositivo para ofrecerles que sean candidatos y para que la gente los pueda votar y ellos puedan aportar su experiencia, su capacidad y su honestidad a los órganos legislativos de la ciudad y del país. Fernando, gracias como siempre. Te dejamos un saludo. Un abrazo, Luis. Un Chau, hasta luego. Fernando Iglesias, exdiputado nacional, ahora liderando este nuevo espacio de Cultura Porteña. Hay más Infobae TV.